de Dios para usted. Dios me lo bendiga. En el día de hoy, palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios del día de hoy es: yo necesito siempre renovarme con Dios y también reivindicarme con Él. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. Dios me lo bendiga en el día de hoy y me lo guarde siempre. Y me lo guarde siempre para su honra y su santa gloria. Dios bendiga a su familia, a cada uno de sus seres queridos. Se aproxima la Navidad y ya sabe muy bien que la Navidad es el verdadero sentido de la Navidad. No es el comercio, no es el Papá Noel, es el amor de Cristo, su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y es necesario que el Señor Jesucristo nazca, tenga un verdadero nacimiento en su vida. Jesús fue bien claro cuando le dijo a Nicodemo que todo ser humano tendría que nacer de nuevo para poder entrar en su reino. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Ahora Dios nos manda y que siempre renovemos, renovando nuestra vida con Dios. Indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Es obvio. Tenemos que renovar siempre nuestra vida con Dios. Y más aún si le hemos fallado a Dios, reivindicarnos con Él inmediatamente. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempos, los últimos días o tal vez las últimas horas de gracia, no lo sé. Solamente Dios lo sabe, ni siquiera el propio Señor Jesucristo. Pero para eso Dios, nuestro Señor Jesús, les dio señales para que usted esté alerta. Y hay un dicho, para que ande mosca, para que me entienda un poquito mejor y no se duerma en los laureles. Y tampoco relajarse. No, prohibido relajarse. En esto tenemos que estar como siempre. El Señor Jesucristo mandó siempre velá, velá, velá. Eso quiere decir, ponte pila. Ahora, ¿tenemos que renovarnos siempre? Sí, indudablemente que sí. Usted sabe muy bien, y todos nosotros, usted, estamos en este mundo, pero ya no es de este mundo. No le pertenece y ni viva para el mundo. Ni siquiera lo intente, ni siquiera lo piense retroceder. Jamás para irse al mundo. Porque Dios nos habla bien claro en Apocalipsis 21, si usted lo puede leer, escudriñe la Biblia, por favor. Y no solamente por favor, es un mandamiento, porque Dios manda a escudriñar su palabra, es una orden. Pero en Apocalipsis 21 bien claro que los cobardes y ni los incrédulos y todos los abominables no entrarán al reino de Dios. No entrarán al reino de Cristo. Y nosotros no somos cobardes. Nosotros somos hijos de un valiente. Y usted es un valiente, usted es una valienta. Así que, y por lo tanto, acuérdense estas palabras. Con Cristo somos más que vencedores.
Así que usted tiene la victoria con anticipación siempre y cuando anda en paz y en santidad. Y para eso siempre, como estamos en este mundo y no somos perfectos, el único perfecto es Dios, siempre necesitamos renovarnos con Dios. Y recuerde, grábese esto para siempre. En 1 Corintios 6:20, y voy a repetirlo porque tiene que grabárselo, porque necesitamos tener grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, no solamente en nuestra mente, sino en nuestros corazones. Porque habéis sido comprados por precio de sangre. Ya usted ha sido comprada con precio de sangre. Usted también igual, comprado con precio de sangre. Pues glorifica a Dios. Tenemos que glorificar a Dios. ¿Cómo? En nuestro cuerpo, con sacrificio vivo. En nuestra mente, en nuestros corazones. Tenemos que glorificar a Dios en nuestra mente, glorificar a Dios en nuestro cuerpo, glorificar a Dios en nuestro espíritu. Y dice así bien claro, los cuales son de Dios. O sea que prácticamente todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, le pertenece al Señor Jesucristo. Entonces, esto está bien claro y sin cuestionamiento. Esto está bien claro y sin cuestionamiento. Y todos necesitamos renovarnos todos los días para ser mejores cada día cristianos, para ser mejores cada día hijos de Dios, delante del Padre y ser como su Hijo, como el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque siempre el Señor Jesucristo obedecía y se sujetaba a Dios. Y esto le agradaba al Padre, siempre agradándole al Padre. Entonces usted también, si usted se llama cristiano, o usted se llama cristiana, tiene que sujetarse al Señor Jesucristo para agradar al Padre. Y el Padre lo va a honrar y el Padre la va a honrar. Ahora, dice así, pero es necesario y es fundamental que usted, para poder renovarse, es necesario la presencia del Espíritu Santo. La persona que no tiene a Cristo indudablemente no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no mora en aquella persona. Pero si ya que usted es cristiano y es cristiana y se ha arrepentido totalmente de todo corazón, con un corazón contrito y humillado, el Espíritu Santo mora en usted y en su corazón. ¿Por qué? Porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que su boca tiene que hablar como Cristo. Sus ojos tienen que ver como Cristo. Sus oídos tienen que escuchar como Cristo. Su lengua para ver días buenos tiene que ser como Cristo. Porque debemos andar como Él anduvo. Ahora, por eso quiero decirle también que ninguna persona puede llamarse cristiano o cristiana así porque sí. Si es que el Espíritu del Señor Jesucristo no mora en él o no está en aquella persona, pasaría a ser una persona más del mundo o simplemente con el seudónimo de llamarse cristiano porque pertenece a un partido religioso, nada más. Y usted sabe muy bien que el Evangelio confronta al ser humano. El Evangelio es una relación íntima entre Dios y usted con Dios. Por eso el Evangelio es poder de Dios
para cambiar las personas, para renovar las personas, para reivindicar las personas, para sanar las personas. Y salvación. Algún partido religioso que salve, ninguno, porque ningún partido religioso salva, únicamente el Evangelio. ¿Y dónde está eso? En Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Escudriñe, por favor. Palabra de Dios se identifica por hablar la verdad, por permanecer la verdad. Y nosotros somos de la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo, porque Él dijo bien claro, yo soy la verdad. Y usted tiene que ser testigo de la verdad. Somos testigos de Cristo. Usted es un testigo de Cristo. Usted es una testiga de Cristo. Continuamos. Dice la Biblia así. En Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Porque nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así también, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios le ha concedido a usted. Porque dice sí, porque no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puedes entender y tampoco la puede comprender ni la puede discernir espiritualmente. Por eso dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto está en Primera de Corintios capítulo 2. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros, eso está en Romanos 8. Dice así, mas nosotros no viví más la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo no mora en él y no es de él, tal como estábamos hablando, sino que le estoy demostrando bíblicamente, no porque lo digo yo, sino lo dice Dios para cada uno de nosotros. Así que, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por usted con gemidos indecibles. Eso significa rogando por usted, intercediendo por usted. Por eso el Espíritu Santo escudriña los corazones y la mente y sabe cuáles son las intenciones del Espíritu. Intercede por los santos, por usted. Eso está en Romanos 8. Así que yo le quiero decir bíblicamente en verdad, yo le quiero decir que nosotros estábamos muertos en pecado, pero ahora ya nos ha dado vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, todos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Y en esta forma despojando a los principados y a las potestades de las tinieblas. Lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso nosotros, usted
usted, con este versículo que está en Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14 y 15, Dios le está demostrando a usted que en primer lugar usted le pertenece. Segundo, usted es un cristiano de verdad. Y perdonándole de todos los pecados, ya no hay nadie quien lo acuse. Ya no hay nadie quien la acuse. Porque el Espíritu Santo mora en usted. Y como el Espíritu Santo mora en usted, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, porque el Espíritu de Cristo mora en usted. Y por eso dice, anulando el acta de los decretos que había contra usted, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso usted tranquilamente puede manifestar, ¿sabe qué? Yo con mi Señor Jesucristo soy más que vencedor. Yo con el Señor Jesucristo soy más que vencedora. Amén, diga amén, gloria a Dios. Ahora, ¿es necesario también así renovarnos? Sí, y también reivindicarnos. Yo le digo que sí. Había hombres de Dios que se reivindicaron con Dios y siendo elegidos por Dios. Uno de ellos vamos a hablar sin criticar, porque Dios nos manda no condenar, ni señalar, ni juzgar. Pero esto nos sirve de ejemplo para seguir adelante y perseverando en el camino de Dios. Y vamos a hablar de David y Betsabé. Era un pastor. Dios lo hizo pues rey de Israel. Pero falló David. Y en 2 de Samuel, capítulo 11, quienes no lo han leído, por favor, escudriñe. Esta es una tarea que Dios manda para usted. Dele tiempo a Dios. Dele primer tiempo a Dios. Así como hay tiempo para ver, tiempo para comer, tiempo para reírse, también tiempo para llorar, pero hay tiempo para todo. Y el primer lugar, nunca se olvide de poner el primer tiempo para el Señor. Y yo le aseguro 100%, no de parte mía, pero le aseguro que le va a ir bien. No piense que le van a llegar 2 toneladas de lingotes de oro, ni que le va a llegar a un saco de billetes, no. Le va a ir bien porque usted va a tener la paz de Dios. Le va a ir bien porque usted va a tener el perdón de Dios. Le va a ir bien porque usted tiene la misericordia de Dios. Le va a ir bien porque usted es un amigo de Dios. Le va a ir bien porque usted es una amiga de Dios. Porque hace lo que Él manda. Entonces, en la obediencia, usted va a ser prosperado. En la obediencia, usted va a ser prosperada. En la obediencia, Dios se va a manifestar en usted. Entonces, todas estas bondades que Dios da, y más que todo, vida eterna para vivir con Él. Y David fracasó, le falló a Dios y se juntó con Betsabé. Y Betsabé era una mujer que pertenecía a otro hombre. Y pertenecía a un soldado. Y ese soldado se llamaba Uría. Uría era el esposo de Betsabé. Pero más o menos le quiero contar así. Esto está en Segunda de Samuel capítulo 11. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, o sea, estaba durmiendo, y se paseaba sobre el terrado de las casas reales, como decir el balcón,
y vio a una mujer que se estaba bañando y dice la Biblia que era muy hermosa. Y envió pues David a preguntar por aquella mujer y le dijeron que aquella mujer se llamaba Betsabé, hija de Laín, pero mujer de Uría Eteo. Lo inquietó, pero no es que ella lo inquietó, él dio la oportunidad, él mismo. Y para decirle más al fondo, David tuvo la osadía como se envió David mensajero hacia la casa de Betsabé y la tomó. Y después que llegó al palacio durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió pues la mujer un hijo y se lo hizo saber a David y le dijo que estaba encinta. Pero mira lo que ocasiona el pecado, las consecuencias del pecado. Después no sabía cómo hacer, pero después llama a Uría, lo hace pasar al palacio, le manda bendición, anda hasta tu casa, duerme con tu mujer para que las cosas, pero no lo hizo, porque Uría era un guerrero fiel al rey. Y era tanto, me dice, ¿cómo me mandas a dormir en mi casa y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Mire cómo era este soldado tan fiel al rey David. Y aún así David lo mandó a la guerra y lo mandó donde estaba el epicentro de la pelea para que él fallezca. Y así poder tomar a Betsabé. Y a Dios no le agradó eso. El hijo que iban a concebir falleció. Y es tanta la hipocresía que oyendo que la mujer de Uría, que su marido había muerto, hizo hasta duelo por su marido. Y pasado de luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer. Más la osadía del uno y la osadía del otro. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Más adelante pedía perdón, por eso escribió los salmos. Dios se había apartado de él y tuvo la oportunidad de reivindicarse después con él. La misericordia de Dios es tan grande. Así también tenemos otro personaje bíblico, Pedro. Esto está en Mateo capítulo 26, por favor, escudriñe. La institución de la cena del Señor. Cuando llegó la noche, esto está en capítulo 26, en el versículo 20, cuando llegó la noche se sentaron en la mesa los 12. Y mientras comían decía el Señor, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor, soy yo. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Mire, uno
que llamarse cristiano. Andaba de arriba para abajo con el Señor. Cuidado. Nosotros tenemos que vivir siempre renovándonos con el Señor. Y cuando usted se renueva, eso quiere decir que usted está en la jugada. Usted está en la jugada. No da lugar al diablo. Ya vamos a hablar de eso. No da lugar a la tentación, no da lugar al pecado, ya no da lugar al mundo. Y mientras comían y bebían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y tomad y comed, que este es mi cuerpo. Lo mismo también lo dijo con la copa, bebé de ellas todo. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y en el versículo 29 dice algo sumamente interesante para todos. Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros, contigo, en el reino de mi Padre. O sea que Dios, el Señor Jesucristo, lo está esperando a usted. El Señor Jesucristo la está esperando a usted para tomar de este fruto en el reino de su Padre. Bueno, continuando. Y cuando ya hubieron cantado el himno, porque ellos cantaron un himno, salieron al monte de los olivos. Bueno, y cuando salieron los montes de los olivos, él mandó a cada uno que oren para que no caigan en tentación. Y esa noche iba a ser arrestado. Pero le voy a manifestar lo que habló Pedro. Cuando ya hubieron cantado el himno nacional, no nacional, sino el himno celestial, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, porque Cristo está, dice así: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, le dijo el Señor Jesucristo a ellos. Entonces Pedro le dijo, respondiendo: Señor Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Y Jesús le dijo: Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No te vamos a negar, no te negaré. Bueno, al rato de la hora, cuando ya vinieron a arrestarlo al Señor Jesús y con piedras y Pablo con palos y espadas, como un ladrón, todos le dieron la espalda al Señor Jesucristo. Huyeron como cobardes. Tuvieron miedo. Y ya cuando lo prendieron a Jesús y lo llevaron de Caifás, y Pedro estaba pues en el patio del sumo sacerdote. Estaba afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos. Diciendo: no sé lo que me dice. Eso está en Mateo 26, versículo 70, para que vaya escudriñando.
Y salió Pedro, él a la puerta, y le vio otra persona y le dijo a los que estaban ahí: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Así, ¿ves? Se mataba jurando: no conozco a este hombre. ¿Y qué había dicho? Ya espérese. Y un poco después, acercándose, que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, tú también eres de ellos, porque aún hasta tu manera de hablar se descubre. Entonces él comenzó a maldecir, o sea, ya no a jurar ni a negar, sino a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Oiga, recuerde eso: negó, juró y maldijo: no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: ¿sabes qué, Pedro? Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Pero anteriormente, ¿qué le había dicho? De cierto, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Por eso Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, también le dio la oportunidad de reivindicarse y hacer un apóstol y un discípulo de Cristo para los gentiles, igual que Pablo, para predicar su evangelio. Y Pedro murió crucificado boca abajo por la causa de Cristo. Por eso el Señor manda en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que andemos como sensatos, porque también me incluyo yo, porque también amo y adoro a Cristo. Por eso nosotros en 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58, malas gracias tenemos que dar a Dios, porque nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firme, está, es una orden de parte de Dios. Estemos firmes, inconstante, ser constante, no voluble, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo, usted ya sabe, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo le quiero decir, ¿qué significa renovación? Transformación, estabilidad. Usted tiene que ser estable. Ni un pie a la derecha, ni un pie a la izquierda, caminando en el camino de Cristo. No ser voluble, reconstruir. Siempre tenemos que renovarnos, reconstruir. Dios tiene que quitar lo que a Dios no le agrada y Dios tiene que poner lo que a Él le agrada y para su bien.
porque todo lo que aman para Dios es para bien. Pero dentro de esos, aparte de sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos, que tenemos que cumplirlos todos sus mandamientos y todos nosotros, también hay propósito y proceso de Dios. Pero todo es para bien. Y cuando hablamos de la persona reivindicar como a David, como Pedro, ¿qué significa? Que tiene que innovar, enmendar, rectificar, corregir, tiene que cambiar. Y reivindicar significa una nueva oportunidad. Implorar, clamar a Dios, como estos hombres de Dios clamaron a Dios por una reivindicación. Como aquel reo, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Señor, acuérdate de mí, se reivindicó. Y lo reconoció como Dios. Y así tenemos que ser. Por eso, ¿qué más nos dice nuestro Dios? En el Salmo 112, bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Porque además dice, no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme y confiando en Jehová, su Dios. Asegurado está su corazón. En Gálatas dice así, capítulo 5, versículo 1. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre ya del mundo, libre del pecado, libre de la potestad de las tinieblas y vivo y siervo para Cristo y para ser usted un hijo de Dios y usted una hija de Dios. Porque Dios nos manda que no volver atrás y estar sujeto al yugo de la esclavitud. También nos manda en Efesios, por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia, ¿Para qué? Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Por eso le dice así también Dios en Filipenses. Tenemos que Filipenses 1, versículo 27, tenemos que comportarnos todos nosotros, usted, que nos comportemos como es digno del Evangelio del Señor Jesucristo, para que podamos estar firmes en un mismo espíritu combatiendo, unidos por la fe del Evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué más? Y que en nada tenemos que tener miedos por los que se oponen. Usted no tiene que sentir miedo por los que se oponen de que usted sea cristiano o que obedezca a Dios.
porque para ellos ciertamente es indicio de perdición. Más para usted, más para Dios, usted es de salvación y esto es de Dios. Por favor, eso está en Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Para que usted sea irreprensible y sencillo hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Usted tiene que resplandecer como luminares en el mundo, sentir la diferencia abismal en esta vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 dice así: orando de noche y de día, con gran insistencia. Escuche por favor. Orando de noche y de día con gran insistencia. Dios está mandando así. No ore porque ya tiene que dormir. No ore porque le falta tiempo. Dios no le agrada eso. Dele el tiempo a Dios. El primer tiempo a Dios, que eso sí le agrada. Y usted cuando comienza a poner el primer lugar, todo le va a ir bien. Todo le va a ir bien. Porque está poniendo en orden las cosas. ¿Para qué? Para que usted vea su rostro y complete lo que falta a vuestra fe. Porque más el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija su camino. El Padre y el Señor Jesucristo dirija su camino. Y más con el Espíritu Santo va a andar en paz y en santidad. Y que el Señor lo haga crecer, la haga crecer en abundancia, en amor, para con unos con otros. ¿Y para qué más? Para que sea firmado vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios de nuestros padres, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mis hermanos, palabra de Dios para usted. Usted es un escogido para salvación. Usted es una escogida para salvación. Porque Dios, en 2 de Tesalonicenses, dice así, que Dios lo ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, y lo cual lo llamó mediante su evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, está firme y retener la doctrina. Mi hermano, más claro que el agua, no le puedo decir. Y sin cuestionamiento. Yo le quiero decir que en el Salmo 51, por favor, dice así el Señor. Tenemos que decir así ante nuestro Dios. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones
y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí nos vamos renovando. Ese es un principio de humildad. Ese es un principio de que usted en verdad, usted depende de Dios, que en verdad usted lo ama a Dios, que en verdad usted lo adora a Dios y que quiere ser como su Hijo, el Señor Jesucristo. Y en el versículo 10 dice el Señor, usted tiene que decirle a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación y que tu Espíritu Santo noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Oh Señor, abre mis labios y publicará mi boca de tu alabanza. Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso clamaba David cuando le falló ante Dios. Y ahora, ¿qué dice nuestro Dios? En Apocalipsis 21, cuando le revela la verdad y las cosas al discípulo amado Juan, él dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y Juan dice que vio la santa ciudad. Y el que estaba sentado en el trono le dijo así, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, y él será mi hija. Yo enjugaré toda lágrima de todos los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo hago nuevas todas las cosas todos los días. Yo amo a los que me aman y los que me buscan temprano y me hallan, y me hallan. La intimidad de Dios, la intimidad de Él es con lo que le buscan, los que le aman y le temen. Yo necesito siempre renovarme con Dios. Obvio, por supuesto, indudablemente que sí. Y si le he fallado a Dios, también necesito reivindicarme. Por supuesto, obvio, indudablemente que sí. Porque su gracia, su misericordia, su amor, su perdón no ha cesado. Y estamos en tiempos de gracia. Estamos en tiempos finales.
No demos lugar para nada. Es peor retroceder, porque con Él somos más que vencedores. Usted es más que vencedor. Y Él hace nuevas todas las cosas. Dios lo bendiga. Dios me lo guarde para siempre. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.